Queremos tener presente como ecuatorianos de nuestros esquemas. ¡Viva Fernando! ¡Viva! El escudo nacional trae al grandioso Chimborazo, al majestuoso de los Andes. Desde esa linda provincia tenemos presente aquí al licenciado Fernando Villavicencio, presidente valiente para los ecuatorianos. Previo a ello, vamos a dar el paso a la compañera ingeniera Jenny Orellana, candidata asambleísta provincial, para que con su característica voz dé la más cordial bienvenida al licenciado Fernando Villavicencio. Distinguida prensa, una vez más agradecerles por estar aquí, gracias por el tiempo, por el espacio, por comunicar estas propuestas de trabajo de nuestro presidente Fernando Villavicencio. Bienvenido a esta provincia, presidente, esta provincia del sur que te tiene tanto cariño, que te tiene tanto apoyo y que vas a sentirte como en casa. Esta provincia te va a llevar a la presidencia, Fernando. Bienvenido. Damos el paso entonces al compañero Fernando Villavicencio para que se dirija a los medios de comunicación digital y medios de comunicación tradicionales de la ciudad, la provincia y el país que se encuentra aquí. Fernando, bienvenido. Buen día. Como periodista no acostumbro nunca a hacer esperar a los periodistas. Por ello ofrezco mis disculpas y entiendan que no pensaba que tan grave es la situación vial para llegar a la provincia del Oro y en particular a la ciudad de Machala. Nunca estarán bien las disculpas. Pero vamos a lo que llegamos acá. Primero quisiera responder algunas inquietudes de urgencia de la agenda del día de ayer y hoy. Simultáneamente a lo que estoy refiriéndome acá, en la capital de la República, estamos formalizando ante la Fiscalía General del Estado una petición para que se investigue los presuntos vínculos del Partido Revolución Ciudadana con el partido del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Esto sobre la base de mi denuncia presentada hace 2 días, mi denuncia pública, que se basa en la información de la Fiscalía de la Nación Colombiana en chats en los que se revela que el señor Camilo Burgos, primo hermano de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente de Colombia, está implicado en una trama de narcotráfico, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, junto a su pareja sentimental, la señora o señorita Raiza Bulgarín, candidata a la Asamblea Nacional de Ecuador por el Partido Revolución Ciudadana. De acuerdo a los chats que son la base de la acusación penal en Colombia, la señorita Raiza Bulgarín y su pareja sentimental, Camilo Burgos, habrían ayudado a transportar 50 millones de pesos colombianos cada uno desde Barranquilla hasta Bogotá. Este dinero es dinero proveniente del narcotráfico que habría recibido el señor Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, como parte del financiamiento de la campaña electoral de su padre. Esto configura un grave delito de narcotráfico, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, razón por la cual la Fiscalía ha ordenado procesar
a Nicolás Petro y a su expareja Day Vázquez. El día de hoy, reitero, estoy solicitando a la Fiscalía General del Estado de Ecuador que solicite a su par de Colombia toda la información relativa a este caso y se abra una indagación previa. Este es un nuevo elemento que vincula a la revolución ciudadana con el narcotráfico a nivel internacional. Y el segundo capítulo de esta trama es la gran coincidencia, porque quien dirigió la campaña electoral de Gustavo Petro fue el señor Vinicio Alvarado Espinel, prófugo de la justicia, quien también dirige la campaña en Ecuador de Luisa González y Andrés Arauz. Además del señor Arauz, deberá responder por su presencia en varios momentos junto a la señorita Raiza Bulgarín. Esto respecto a este tema. En el otro, el día de hoy también estaremos formalizando ante la Fiscalía General del Estado la denuncia por las graves amenazas de intimidación en mi contra y en contra de mi equipo de campaña que hemos recibido por parte de uno de los capos del cartel de Sinaloa, conocido como Los Choneros. Me refiero a alias Fito. Esta es una grave amenaza y una acción temeraria en nuestra contra, en contra de esta candidatura y de este proyecto político que justamente apunta a desmantelar a las mafias del narcotráfico, de la minería ilegal y a las mafias vinculadas a las estructuras de sobornos. Sin duda nuestra posición firme, anunciando que vamos a construir una cárcel de alta seguridad, donde serán trasladados estos criminales, es lo que ha generado esta reacción. Pero no es la reacción de los capos del narcotráfico nomás. Ellos son la vía de comunicación de las mafias políticas. Vean ustedes que de forma simultánea a esta amenaza de Fito en mi contra, otro de los vinculados a estos procesos irregulares, el exministro del Interior, del Correato, el exministro de Gobierno, José Serrano, quien escapó a Estados Unidos, pretende imputar a nuestro movimiento en actividades irregulares. Qué chistosos cuando son ellos y fueron ellos los que pactaron y han pactado con las mafias. Lo que tiene que hacer el correísmo es responder sus vínculos con Leandro Norero, los vínculos del correísmo con el cartel de Sinaloa. Les recuerdo que el mismo abogado de JL Rasquiña fue el abogado de Jorge Glass. Me refiero a Harrison Salcedo, quien murió en su ley. Y puedo nombrar 10 casos más de vínculos de la revolución ciudadana con el narcotráfico. Aquí estamos nosotros, los candidatos, el binomio está por llegar, Andrea González, está aquí nuestro candidato nacional, Patricio Carrillo, quien fue justamente él quien lideró la captura de Leandro Norero y permitió descubrir los vínculos de esta estructura de Jalisco Nueva Generación con el correísmo y con otros prófugos de la justicia, y también respaldar la valentía de nuestros candidatos y candidatas en la provincia de El Oro. Esto simplemente como respuesta a inquietudes periodísticas y políticas de coyuntura, y luego, si ustedes están con tiempo, ustedes son dueños de su tiempo, podremos pasar a explicarles algunos temas referidos con el plan de gobierno. Hasta aquí, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Y reitero, 1000 disculpas por la demora. ¿Alguna pregunta de los medios de comunicación? Las suspensión de las actividades de fin de semana suyas, porque son respuesta a la amenaza, ¿hay algún miedo, preocupación por este tipo de amenaza? Fabricio Lapo de Coris. Yo no he suspendido ninguna actividad. Yo vengo por tierra, porque no tengo helicóptero privado y tampoco viajo en primera clase. Vengo por tierra
en un carro alquilado. Y ustedes saben cuánto se demora desde Quito hasta acá. La amenaza puntual llegó a través de gente vinculada a alias Fito en la provincia de Manabí, a un compañero dirigente de nuestro movimiento en la ciudad de Manta. La amenaza fue que si sigo mencionando a Fito y acusando a su grupo, nos van a quebrar. Esa es la amenaza. Y obviamente ya la Policía Nacional tiene conocimiento, por esa razón es que algunos medios de comunicación han publicado este parte policial. El día de hoy vamos a formalizar esta denuncia ante la Fiscalía General del Estado y desde ya responsabilizamos a esta estructura criminal de narcotraficantes por nuestra vida y por la seguridad de todos los compañeros y compañeras de gente buena y el movimiento Construye. Aquí estamos dando la cara. Yo no pacto con narcos, ni con tiguerones, ni con Ben 10, ni con choneros, ni con Jalisco, ni con nadie. Nosotros vamos a someter a las bandas de criminales. Vamos a militarizar los puertos de este país para impedir que se exporte la cocaína contaminando nuestros productos estrellas. Y algo más, vamos a acabar con el caldo de cultivo del microtráfico, que es la tabla de consumo de drogas. Y la buena noticia para nuestras familias, que es lo que más me piden en campaña, es que uno de mis primeros decretos será eliminar la tabla de consumo de drogas y crear un registro de pacientes consumidores que serán tratados por clínicas especializadas del Ministerio de Salud. Así es que yo no les tengo miedo, no les tenemos miedo a las mafias del narcotráfico, a las mafias de los sobornos, a la mafia de la minería ilegal y principalmente a la mafia política. Ya veo que Correa está desesperado en redes sociales, sin duda porque vamos a ganar la presidencia de la República. ¿Hay confianza en el CNE por parte de ustedes dentro de estas elecciones? Tener confianza en el CNE sería como ir a vender escapularios en la catedral. Sí. El 96% de ecuatorianos no cree en la señora Atamaín y su grupo. Es decir, el Consejo Nacional Electoral tiene un mayor nivel de desprestigio que la Asamblea Nacional, que se fue a un carajo. Así. ¿Se hará uso ya de la policía, del resguardo policial ahora sí? ¿O no, igual se seguirá haciendo el resguardo policial? Mire, yo tengo un informe de riesgo del 96%. Creo que no hay ecuatoriano que tenga más riesgo que yo, y por algo será, porque me he enfrentado durante muchos años a estas estructuras criminales. Yo tenía 3 señores de la policía delegados para mi custodia desde hace algunos meses en la Asamblea Nacional y ahora. Y en esta gira presidencial o electoral, como les han dado resguardo policial a todos los candidatos, porque todos los candidatos, hasta los amigos de las mafias, tienen resguardo policial. Así es que yo también tengo resguardo policial. Karina Rodríguez, de Carlos Noticias. ¿Cómo está, candidato? Buenos días. Bueno, yo creo que nos ha contestado ya muchas de las preguntas, tanto el general Carrillo como usted en el asunto de la delincuencia. Más bien a mí me gustaría que usted nos diga por qué el pueblo orense debe votar por Fernando Villavicencio, aparte del asunto de la delincuencia que también nos vemos nosotros contigo. Bueno, primero, porque los otros candidatos representan a las mafias. Si quiere le doy detalles de cada uno de ellos. Representan la continuidad del correísmo, tienen binomios correístas. Hay otros que representan estructuras de sobornos de Odebrecht, y puedo seguir mencionando. Otro que tiene como sus asesores a los fabricantes del prófugo, y principalmente porque el Ecuador requiere un proyecto político que le permita salir de un estado de postración, de terror, de violencia, de inseguridad, de ausencia de empleo, a un estado seguro, a un país tranquilo, a un país donde los demócratas podamos conciliar, a un país donde la gente buena pueda inaugurar un proyecto de cambio. Y principalmente aquí en la provincia del Oro,
porque ustedes son testigos de cómo en los últimos gobiernos tienen proyectos fallidos, como por ejemplo los proyectos gasíferos que yo mismo he denunciado durante 15 años, más de $1.000 millones votados durante el gobierno de la Revolución Ciudadana en el proyecto de exploración y explotación del gas del Golfo, más de $120 millones votados en el proyecto de almacenamiento de gas en bajo alto comienzo. ¿Quién denunció esa obra faraónica fallida? Fui yo hace aproximadamente 8 años. El contrato lesivo para los intereses de la provincia del Oro con la compañía turca Gilpor, ¿quién denunció? Villavicencio. ¿Cuánto ha cambiado? Nada. Es decir, en este país, desde el periodismo de investigación hemos dado grandes batallas, pero ninguno de los gobiernos, ni el gobierno de Moreno y tampoco el gobierno de Lasso, ha logrado resolver estos graves problemas que no son solo de corrupción, son problemas que afectan gravemente al desarrollo de esta provincia y del país. Por eso yo debo decir aquí en la provincia del Oro, uno de los principales proyectos que voy a licitar de forma inmediata es el proyecto del gas del Golfo, y a resolver sin duda y a revisar ese contrato corrupto con la compañía Gilpor. Jorge, en el contexto de comunicación. Bienvenido a la provincia del Oro, a Machala, capital bananera del mundo, mi estimado Fernando Villavicencio. Se ha visto desde los gobiernos anteriores atentados, muertes de periodistas y de gente que ha hecho la investigación, y ahora están atentando contra algunos alcaldes, a otros son asesinados. Hace pocos minutos atentaron contra la gobernadora de los Ríos. ¿Qué respuesta va a dar Fernando Villavicencio? Fernando siempre ha sido un hombre que ha denunciado la corrupción y ha destapado, como se dice, la olla de los grillos. Pero ahora, ¿qué respuesta va a dar contra todos estos asesinatos de algunos colegas periodistas? Primero, mi solidaridad, ya lo he hecho con Connie Jiménez, la gobernadora de la provincia de Los Ríos, fue mi colega legisladora. Y aquí no es un tema ideológico, de qué partido es o cuál es su función. Pero si hemos llegado a un punto donde estas estructuras criminales están atentando contra la vida de las principales autoridades del país, es que el Estado perdió el control de todo. Y aquí está el general Carrillo, no creo que me deje mentir. La inteligencia de la policía y de Fuerzas Armadas saben dónde están las estructuras delictivas y quiénes son. Pero obviamente por la propia estructura de la policía depende de las autoridades del más alto nivel la ejecución de estos planes. En mi gobierno yo no voy a permitir que los criminales ataquen primero. Vamos a atacar primero, porque la policía sabe dónde están las guaridas de los delincuentes, de los criminales. Entonces vamos a llevar adelante una estrategia para desarmar y desmantelar a estas estructuras criminales. Joven licenciado Joffre Unda Benítez, de Radio Veredicta de Santa Rosa. Rafael Correa quitó el nombre del Dios de la Constitución. El presidente Bukele es creyente y ha hecho cambios que son reconocidos a nivel mundial. ¿Usted como presidente presenta lo suficiente o cree que necesita la ayuda del Todopoderoso para hacer los cambios estructurales que necesita nuestro país? Yo tengo la ayuda de la gente buena, que es la mayoría, el 98-99%, que tiene fe y esperanza. Y sin duda con esa gente que tiene una enorme fe y esperanza, que es la gran mayoría de ecuatorianos, podemos hacer todos los cambios, desde hacer el cambio que usted sugiere. Por ejemplo, yo creo que hay que volver a intentar remediar ese gravísimo error de los políticos que por castigar al gobierno de Lasso llamaron a votar no en la consulta popular, porque hubiésemos resuelto algo realmente espectacular para este país, que es la extradición de los narcotraficantes. Pero esa obsesión politiquera de los partidos y líderes de este país impidió al Ecuador tener la posibilidad de extraditar a los narcotraficantes, o también de quitarle al Consejo de Participación Ciudadana las facultades para elegir autoridades de control, y mucho mejor, tener una asamblea y un parlamento decentes. Es decir, la culpa del atraso de este país en gran medida, estimado colega y compañero, se debe a estos politiqueros
que representan estructuras mafiosas. Por eso nuestra consigna con la que vamos a ganar la presidencia y el Parlamento es: vamos a someter primero a la mafia política, a esa mafia política que tiene algunos candidatos a la presidencia de la República y que está financiada por el narcotráfico, por la minería ilegal y por los sobornos y la corrupción. Por eso yo no voy a delegar la lucha contra la corrupción a nadie. Yo voy a presidir los directorios de las empresas públicas y vamos a sacar a patadas, y es literal, a patadas a todas las mafias de intermediarios que controlan el petróleo, la electricidad, las telecomunicaciones, la medicina, en la seguridad social y en el Ministerio de Salud. Muchísimas gracias a los medios de comunicación. Tengo una pregunta. Valerio TV. Señor Fernando, conocemos la valentía que ha tenido usted y el liderazgo que ha ganado en el Ecuador, justamente por investigar toda esta trama de corrupción que ha habido en el Ecuador. Por un lado, hay que destacar el arroz verde, los casos de Odebrecht, refinería de Esmeralda, la refinería del Pacífico, entre otros. Yo creo que es un gran trabajo y el mérito que usted hoy logra tener para ser considerado uno de los grandes líderes de la presidencia de la República en el Ecuador. Hoy vemos realmente que en el país la inseguridad acapara un punto principal en Sudamérica y en el mundo de lo que está pasando aquí en el país. No es tan fácil, escuchaba yo a Patricio Carrillo, no es tan fácil poder terminar con estas grandes mafias. Pero yo creo que hay la esperanza, Fernando Villavicencio, que esto va a terminar. Hoy considera usted que los cambios profundos y radicales tienen que empezar por un gobierno nuevo para que este país pueda cambiar de manera frontal. Gracias. Miren, esta es la última oportunidad que tiene el Ecuador, la última. El 20 de agosto, o ganan las mafias o gana la patria. Así de sencillo. Si no gana un proyecto democrático las elecciones el 20 de agosto, las mafias coludidas entre sí tomarán el poder y será el fin de cualquier proyecto democrático. Lo que está en juego este momento en el país es eso. O triunfamos o triunfamos. Y la final de finales será entre la asistente del prófugo y quien le tiene prófugo. Muchísimas gracias.